Noticias de última hora. Bases extranjeras. La popularidad del presidente Daniel Noboa se medirá otra vez en las urnas. En octubre de 2024, el primer mandatario planteó una reforma parcial a la Constitución para permitir las bases militares extranjeras en Ecuador. Ahora la propuesta irá a referendo. Después de su holgada victoria contra el correísmo en segunda vuelta, el presidente Daniel Noboa todavía goza de la popularidad que le representó el 55,6% de los votos válidos y de la numerosa bancada que ostenta el oficialismo en la Asamblea. Sin embargo, ese capital político sigue sin ser del todo propio. En la primera vuelta, por ejemplo, Noboa ocupó el primer lugar por apenas 16.700 votos, y, aunque el mandatario ya habla de un noboísmo, hay otras variables con más peso en el electorado, una de ellas es el anticorreísmo. Pero en el horizonte político del líder del Movimiento Acción Democrática Nacional hay otra campaña electoral acercándose, un nuevo referendo para reformar el artículo 5 de la Constitución y permitir así la posibilidad de abrir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Actualmente, la Carta Magna de 2008 prohíbe el establecimiento de bases o instalaciones extranjeras con propósitos militares, así como ceder bases nacionales a fuerzas de seguridad internacionales. Pero, en medio de la crisis de inseguridad y la campaña electoral, con ofrecimientos de mano dura, el presidente Noboa revivió el recuerdo de la cuestionada base de Manta, una instalación estadounidense que estuvo en Ecuador durante 10 años. En ese momento, en septiembre de 2024, el mandatario argumentó que la salida de los norteamericanos del país fue el primer pacto con el crimen transnacional, y, haciendo alusión al correísmo, pero sin nombrarlo, afirmó que repartieron el país a las mafias con una falsa noción de soberanía. Después de la primera revisión de la Corte Constitucional, que calificó el procedimiento para ejecutar la reforma, el jefe de Estado remitió su propuesta legal a la Asamblea Nacional, el 17 de octubre. 7 meses después, con una ventaja legislativa en casi todas las comisiones y una mayoría que parece ir creciendo lentamente en el Pleno, el oficialismo aprobó el informe definitivo de la reforma parcial a la Constitución. Ahora resta que la Corte dé su visto bueno al texto que se imprimirá en las papeletas. Apenas esto suceda, los ecuatorianos regresarán a las urnas en un plazo máximo de 45 días en los que el Consejo Nacional Electoral debe organizar el proceso. Es así que, con un periodo entero de gestión por delante, el primer mandatario enfrentará en los próximos meses una nueva contienda electoral. Lo mismo que hizo durante su breve periodo pasado, en el que llevó a la ciudadanía a las urnas para una consulta y referendo sobre 11 temas. Pero, pese a todas las promesas del gobierno, en abril de 2024, la ciudadanía no quiso darle un cheque en blanco a Noboa y negó 2 de sus propuestas, las que trataban temas económicos, trabajo por horas y arbitraje internacional, mientras que la victoria en los temas de seguridad fue rotunda. Esto podría alentar la próxima campaña electoral, en la que el oficialismo tendría la ventaja debido al cansancio de la ciudadanía, que vive ahora en el país más violento de Latinoamérica. Pese a que una potencial reforma constitucional no implicará ningún cambio inmediato, y tampoco hay ninguna propuesta pública de otro país de establecer una base militar propia en Ecuador, pese a que el mandatario puso la tarea de encontrar candidatos para ocupar ese lugar en manos de la ratificada canciller, Gabriela Sommerfeld. Además, los sectores políticos que se han opuesto abiertamente a la medida son el correísmo y el movimiento indígena, que perdieron espacio en la última contienda. Ellos recuerdan el riesgo que implica abrir esa posibilidad en un país tan políticamente inestable que permitiría que los futuros gobiernos también contemplen esa posibilidad. La arriesgada apuesta de medir la popularidad presidencial en las urnas, con un llamado a consulta popular o referendo constitucional, ha sido utilizada por otros 7 mandatarios desde 1978. Daniel Noboa se convirtió en el octavo en hacerlo con la consulta y referendo de abril de 2024. En esa lista están también León Febres Cordero, Fabián Alarcón, Alfredo Palacio, Sixto Durán Ballén, Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. 2 de ellos lo hicieron en más de una ocasión, Durán Ballén lo hizo 2 veces y Correa 4. La mayoría de los mandatarios lograron resultados positivos. Solo Febres Cordero, Durán Ballén, en la segunda ocasión, y Guillermo Lasso sufrieron reveses y fueron derrotados en su consulta, lo que reflejó la baja aceptación que tenían. Recientemente, desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, los ecuatorianos han acudido a las urnas en 6 ocasiones para decidir sobre consultas o referendos, la mayoría en procesos mixtos. 5 de ellos fueron convocados por presidentes de la República. En 2011, Rafael Correa convocó a su tercera votación popular, en un referendo y consulta de 10 temas. Entre ellos estuvo la polémica metida de mano en la justicia, a través de un consejo de la Judicatura de Transición y la prohibición de los juegos de azar. En 2017, antes de dejar el poder, el mismo Correa consultó a la ciudadanía sobre la prohibición de los servidores públicos tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, que apuntaba a que uno de sus rivales políticos se deshicieran de los suyos para ser candidatos. En 2018, Lenín Moreno preguntó vía consulta popular 2 temas y vía referendo otros 5, entre ellos el impedimento de la reelección indefinida. Todas fueron aprobadas con más del 63% de votos válidos.
En 2023, Guillermo Lasso convocó a un referendo para tratar 8 temas, entre ellos reducir el número de asambleístas, de partidos políticos y quitarle la designación de autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana, pero fracasó. En 2024, Daniel Noboa preguntó a la ciudadanía sobre 11 temas, entre ellos la extradición, el incremento de penas y la reforma constitucional lanzada por Lasso para reformar el papel de las Fuerzas Armadas. Todas las preguntas de seguridad fueron aprobadas, las 2 propuestas económicas fueron rechazadas. En más noticias. La Armada del Ecuador realizó la ceremonia militar de ascenso honorífico e imposición de mando como comandante general y de relevo de la Armada. A la ceremonia asistió el presidente de la República, Daniel Noboa, el ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo, además de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Con el ascenso del almirante Pablo Caicedo, él es oficializado como el nuevo comandante general de la Armada. La imposición de ascenso la realizó el presidente Daniel Noboa y la esposa del ahora comandante, mientras que la posesión del comandante la realizó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. El almirante Pablo Caicedo Salvador asume el altísimo honor de liderar a la Armada ecuatoriana. Es un oficial con una trayectoria impecable, respaldada por una vasta preparación y experiencia militar. Pero más allá de su impecable hoja de vida, el almirante Caicedo es un hombre de principios, inquebrantablemente leal a la patria y a los valores democráticos. Estoy seguro de que el almirante Caicedo cumplirá con éxito su misión, poniendo siempre por delante la vida y la protección de las familias ecuatorianas. El flamante comandante general de la Armada recibe una institución sólida, unida y formada por valerosos hombres y mujeres dispuestos a entregar su vida por la paz y el desarrollo del Ecuador. El oficialismo y el correísmo miden fuerzas nuevamente en el Pleno de la Asamblea, esta vez por la terna del Legislativo, para la renovación del Consejo de la Judicatura. Nuevamente los señalamientos, los gritos e incluso abrazos de triunfo marcaron la tónica en la sesión de la Asamblea de este jueves. Los ánimos en el hemiciclo legislativo se encendieron a tal punto que el correísmo apeló a la presidencia de la Asamblea a Nils Olsen. Señor Olsen, le solicito que lea. Y un asambleísta cedeño, el que tiene que aprender y a leer es usted. La razón de esta nueva disputa, que el gobierno con los votos de su fracción aliada de Pachacutic y uno que otro independiente, logró dar de baja la terna que ya se había aprobado y enviado para la renovación parcial del Consejo de la Judicatura cuando Viviana Veloz presidía la Asamblea. Es una revisión y una resolución de esa terna que fue aprobada. ¿Por qué? Porque fue el último día de la Asamblea anterior. Y si ustedes revisan esa terna van a encontrarse muchas maravillas. Vayan a ver ustedes quién quería entrar ahí. Entonces es un atraco al país y a última hora déjense de cosas. Esto ocurre pese a que el artículo 146 de la Ley de la Función Legislativa impide que se pueda reconsiderar una decisión que ya fue reconsiderada por la Asamblea, pues el pasado 13 de mayo la terna quedó en firme y se envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El argumento de la bancada de gobierno es que la terna, que está en manos del Consejo de Participación, está integrada por personas con intereses políticos. Con esta votación, la Asamblea deberá aprobar una nueva terna para la Judicatura. En caso Liga 2, Andrés Arauz dice que lo quieren vincular por 2 tweets, mientras que Rafael Correa critica a la jueza Daniela Camacho. Arauz, Esther Cuesta y Raúl González, vinculados por presunta asociación ilícita, deberán presentarse ante autoridades competentes. Andrés Arauz, secretario del movimiento correísta Revolución Ciudadana, así como la exasambleísta Esther Cuesta Santana y Raúl González Carrión, fueron vinculados a la etapa de instrucción fiscal al presumir los autores directos del delito de asociación ilícita en el caso Liga 2. La jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia Daniela Camacho decidió, este 4 de junio de 2025, acoger los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía General del Estado en la audiencia de formulación de cargos que se instaló esta mañana, con lo que vinculó a los 3 actores políticos a este caso en el que son procesadas otras 4 personas por presunta asociación ilícita. Con su decisión, la jueza amplió a 120 días la etapa de la instrucción fiscal, que concluirá el 13 de julio de 2025. Sobre esto, se pronunciaron Arauz, quien reside en México, y Rafael Correa, el exmandatario sentenciado por cohecho y líder de la RC que actualmente vive en Bélgica. Otra obra de la jueza Daniela Camacho, hasta cuando una mujer tan infame seguirá degradando a la justicia, indicó Correa en X al comentar sobre la decisión de la jueza para que los implicados se presenten en el país. Por su parte, Arauz calificó de risible este caso en que fue implicado, y además consideró que acusan a los dirigentes políticos de ser políticos. Me quieren vincular por 2 tweets.
A una de las más valiosas ecuatorianas la quieren vincular por enviar un oficio. Arauz y Cuesta, quien reside en Italia, deben volver al Ecuador para cumplir con una medida de carácter personal de presentación periódica ante una autoridad competente, tras ser vinculados a este caso. En este proceso están también procesados los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, quienes fueron destituidos de sus cargos por el Tribunal Contencioso Electoral, que los halló responsables de haber incurrido en una infracción electoral muy grave. La consejera en funciones Nicole Bonifaz es otra de las procesadas. Seguimos con las noticias. Gobierno de Daniel Noboa planea ampliar la consulta popular con más reformas constitucionales. Se analiza la posibilidad de que otras reformas constitucionales vayan a un solo referéndum modificatorio. 3 asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional aseguran que el gobierno de Daniel Noboa está considerando incluir nuevos temas en la próxima consulta popular, además de la reforma al artículo 5 de la Constitución, que aborda la posibilidad de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Ellos son los asambleístas Natalie Morillo, Esteban Torres y Andrés Guzmán, de la bancada ADN, quienes hablaron de que se analiza la posibilidad de sumar otros temas de cambios constitucionales conjuntamente con la reforma aprobada por el Parlamento sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, con fines militares. La Asamblea Nacional, con 82 votos, el pasado martes, 3 de junio, aprobó el informe que permite modificar el artículo 5 de la Constitución. Y el siguiente paso es que el Consejo Nacional Electoral convoque al referéndum antes de una acción de constitucionalidad de la Corte Constitucional. El 17 de octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional un proyecto para reformar el artículo 5 de la Constitución. Para que el texto se simplifique, el Ecuador es un territorio de paz. Este tema no pudo ser tramitado en 2 debates en el anterior periodo legislativo, presidido por la correísta Viviana Veloz, porque la mesa ocasional presidida por la entonces legisladora de RC Gisela Garzón extendió los plazos en la elaboración de los informes, según los asambleístas de gobierno. Antes de que concluya el primer mes de labores del actual periodo legislativo que preside Niels Olsen, ADN, la Asamblea Nacional abordó el tema y aprobó la propuesta de iniciativa del Ejecutivo con 82 votos que vinieron de ADN y sus aliados, PSC y un sector de Pachacutic. Lo aprobado deberá ir a un referéndum para que los ecuatorianos ratifiquen o no lo planteado por el presidente Daniel Noboa y aprobado por la Asamblea Nacional el 3 de junio de 2025. El documento aprobado por la Asamblea Nacional aún no es notificado a la Corte Constitucional, pues se tiene que adjuntar no solo el texto de la resolución sino también las actas de las sesiones de la Asamblea Nacional respecto de este tema y las votaciones. El asambleísta Esteban Torres, presidente de la Comisión Ocasional para el Trámite de las Reformas Constitucionales sobre el financiamiento estatal de los partidos políticos, considera que deben coincidir en un mismo proceso electoral otros temas que irían vía consulta, como las reformas a los artículos 110 y 115 respecto del financiamiento estatal de los partidos y movimientos políticos. Indicó que por lógica se debería esperar la segunda reforma constitucional que se tramita en la Asamblea Nacional sobre el financiamiento de los partidos políticos, para que al menos los 2 temas vayan a un solo referéndum modificatorio, sin perjuicio de que en el camino puedan presentar más reformas a la Constitución que vayan abonando a un solo proceso electoral que signifique que los ecuatorianos no acudan varias veces a las urnas y que no hay no solo un desgaste en el llamado a los ecuatorianos, sino también un costo económico. También se habló de la posibilidad de llegar a un consenso entre el Ejecutivo, Legislativo, Consejo Nacional Electoral y Corte Constitucional respecto de un plazo para esperar la segunda reforma a la Constitución, para poder hacer un solo paquete estos 2 temas. Manifestó que con la unificación de los 2 temas en un solo proceso electoral significaría inclusive un ahorro al Estado sobre lo que cuesta convocar a un proceso electoral. Creo que la ciudadanía reflejará en las urnas el clamor que cotidianamente nos dicen en las calles, que buscan seguridad y empleo, subrayó. Morillo indicó que contando los 20 días que tiene la Corte Constitucional para pronunciarse sobre lo aprobado por la Asamblea y si se realizará solo el referéndum, el proceso electoral sería en septiembre. Pero si se espera el otro paquete se estaría hablando de aproximadamente 6 meses, anotó la representante de Pichincha. Se estudia la posibilidad de sumar otros temas constitucionales, para no ir a una sola consulta. En esa consulta podría incluir todo lo que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Las motivaciones que lleva al gobierno a analizar la posibilidad de sumar otros temas para un referéndum modificatorio son los costos que significan para el Estado convocar a un proceso electoral, así como los procesos que deben observarse y la complejidad que puede significar para la ciudadanía el tener que desplazarse. Todo partirá del pronunciamiento de la Corte Constitucional con lo aprobado el martes pasado en el Pleno de la Asamblea. Desde hoy el sector pesquero operará sus flotas sin subsidio al diésel. El gobierno oficializa la medida frente a un complejo panorama económico con el que busca reducir su hueco fiscal. Desde este 4 de junio comienza a regir el decreto número 20, con el cual se establece la eliminación del subsidio del diésel para el sector pesquero en Ecuador. Y si bien el gremio ya asumió esta medida, también insiste en 5 puntos, entre los que se encuentra la modernización de su flota y autorizar la libre importación de diésel. Punto que, según señala Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, sería vital para salirse del monopolio de Petroecuador. Si el precio del barril del petróleo baja, bajará el precio del galón de diésel.
Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que pagar un precio más alto como el que vende Petroecuador versus un precio internacional? Punto con el cual el exportador atunero Raúl Paladines coincide, y quien además de poner sobre la mesa el precio da otra razón, la calidad del combustible. Comparamos un galón de combustible de Panamá, de Colombia, de Perú mismo, 98% de pureza. Aquí hay mucha suciedad, mucha contaminación, mucho revuelto el combustible. La decisión del gobierno se enmarca en una mejora en sus políticas económicas y redireccionar estos recursos que, según ha calculado, le representarán al Estado un ahorro de $42 millones anuales. Yo creo que el gobierno ha dado una primera señal de cuál sería su intención en el marco de las finanzas públicas, pero todavía hacen falta algunos pasos que le ayuden a dar viabilidad a la obra pública y social, así como también reducir los atrasos del Estado y el déficit fiscal. Y según el gremio pesquero, por ello insisten en una mesa técnica entre ambas partes. Queremos ser parte de la solución, no del problema.